Amigos de Canal Heurística, estamos en una nueva edición de Delfos. Soy Leopoldo Constantino. Y yo soy Moisés Sánchez. Y a principios de siglo hicimos nosotros un trabajo sobre identidad. Nosotros resaltamos que esta ciudad es cosmopolita y que precisamente no tiene una identidad definida porque las múltiples migraciones, sobre todo las del siglo XIX, son las que formaron las cualidades propias de esta región y sobre todo de Tapachula. Viene a colación porque en este siglo, principalmente a inicios de esta década, se dio un fenómeno muy curioso con las migraciones, sobre todo de los habitantes del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala, El Salvador, y ahora se ha dado otro fenómeno interesante con estas migraciones de gentes que vienen de África y de Haití principalmente. Así es. Y aquí viene la pregunta. Si nosotros estamos orgullosos de resaltar estas raíces que se nos han ido poco a poco formando gracias a estas migraciones de gentes venidas de otras partes del mundo, de estas antípodas, ¿por qué razón nos causa tanto escozor, miedo o incluso pavor estas nuevas migraciones? ¿Qué cosa es la porofobia? Muy bien, excelente. En el contexto de la migración reciente, como bien lo señalas, hay algo, una agenda global oculta detrás de las migraciones que se dieron en Europa, detrás de las migraciones que se iniciaron aquí en América. Es muy importante la información siguiente. Los grupos de poder que son los grandes capitales de Estados Unidos y del mundo, entre ellos David Rockefeller, que murió hace 2 años, 3 años, de 101 años, y Rothschild. Los grandes banqueros del mundo son los que tienen como proyecto un nuevo orden mundial. Es muy importante mencionar esto porque ellos exponen en un momento su capital para mover, para llevar en un momento a buen puerto su llamada nuevo orden mundial. Entonces, a propósito de lo que preguntas, George Soros, que es un judío, creo que checoslovaco, norteamericano, etcétera, él tiene los suficientes recursos para mover en un momento la migración y él movió la migración de Europa, la migración que de alguna forma creó serios conflictos en Alemania, en España, en Francia. También George Soros financió la migración de africanos e haitianos en América Latina. Hubo una entrevista muy especial y que vale la pena en un momento buscarla acerca del presidente de Honduras, que señaló que era cierto que él había recibido en un momento recursos para darle a su gente de parte de gentes de George Soros. O sea que es un movimiento pensado, es un movimiento diseñado, es una estrategia en un momento para crear conflictos. Precisamente el enemigo de ellos en ese momento era Trump, Donald Trump. Querían, porque Donald Trump, así como López Obrador, de alguna forma es un presidente nacionalista. Regresó muchas empresas que estaban en el extranjero porque los capitales norteamericanos se habían quedado sin producir, sus empresas estaban paradas, pero él hizo que regresara, inclusive parte de la FOR regresó a Estados Unidos, favoreciendo en un momento al capital. Por eso Trump es un nacionalista de derecha, así como López Obrador es un nacionalista de izquierda. Eso de populismo, anarquismo, eso es un perfil del siglo XVIII. Ya la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha desarrollado y la política actual de López Obrador es una política de Estado social, Estado de bienestar, que privilegia en un momento el derecho, pues, del pueblo, de toda la sociedad y sobre todo del pueblo, ¿no? Entonces, la aporofobia, vamos al terreno que me has me consultado, preguntado. La aporofobia es una aportación de un filósofo de España, que es Adela Cortina. Aporofobia es fobia a los pobres.
Entonces, nosotros podemos ver en un momento que vienen negros, vienen blancos, vienen azules, vienen chinos, vienen japoneses, y no le tenemos en un momento aversión. Pero vemos en un momento al negro, al africano, al haitiano, no es a la persona que rechazamos, sino lo que rechazamos y no aceptamos es la pobreza. Si se observa en un momento, vemos que el haitiano, el africano, pues viene vestido muy pobremente, muy humildemente, su calzado son unas chanclas. ¿Qué le decimos en un momento al inglés, al alemán, al francés, al español que viene y está en el parque en calzón corto, en un short corto y en chanclas? No le decimos nada, ¿no? Hasta le besamos la mano y andamos ahí tendiéndonos, ¿no? Atendiéndolos. Sí, le Entonces, festejamos su outfit, le dicen ellos, ¿no? muy bien. Sí. Entonces, la aporofobia es en un momento el rechazo que tenemos para los pobres. Hay una información muy interesante que dice de la Cortina que en el 2017 llegaron a España 81 millones de turistas. El turista pues lleva dinero, lleva recursos para invertir. Y si en un momento viene un extranjero y compra una vivienda y le da mantenimiento, nadie se siente mal, nadie rechaza. Entonces, la conclusión, por cierto, acertada, y vale la pena en un momento estudiarlo, analizarlo, que lo que rechazamos y no aceptamos de alguna forma, y sobre todo por nuestro carácter egoísta, no aceptamos en un momento la pobreza, la miseria, la rechazamos, y por eso rechazamos a los migrantes de color. Eso es muy importante lo que estás comentando, Moisés, sobre todo si nosotros resaltamos datos del Instituto Nacional de Migración, en donde evidencian estas cifras que ellos arrojan, que este país tiene una población aproximada entre 125 y 130 millones de habitantes. De ese total de habitantes que están ahorita en esta región que conocemos como México, los habitantes que nacieron en otra parte que no es México rondan aproximadamente el 1.300.000 gentes. ¿Sí? Son de otros lados. De ese 1.300.000 habitantes que viven acá pero no nacieron en México, 1.000.000 son ciudadanos estadounidenses. ¿Cierto? Que viven en México, en regiones sobre todo el Bajío. Guadalajara. Guadalajara, son propietarios de propiedades de alta plusvalía y valor, y son gentes ya de edad pues, más o menos avanzada y que viven de sus pensiones y rentas que tienen en Estados Unidos, y aquí con ellos creo que la xenofobia y el racismo no aplica, ¿verdad? De ahí viene el término y la pregunta de la aporofobia. Así es. De alguna forma es muy importante esta clasificación que se hace acerca de los migrantes, porque en verdad mucha gente escuchamos en un momento esa aversión y ese rechazo, pero sin comprender en un momento la naturaleza de este estado de comportamiento que tenemos en un momento la mayoría, ¿no? Porque de ahí que sea muy importante que la academia, la ciencia, la investigación, para darle respuesta a ese y a muchos otros problemas, ¿no? Moisés, entonces si nos regresamos a la historia y comentamos acerca de la compañía holandesa de las Indias y la compañía inglesa, que eran las empresas que forjaron grandes imperios y fortunas con la trata de esclavos, sobre todo traídos de África, y ahorita estás comentando acerca de estas migraciones orquestadas con el fin de golpeteo político y sobre todo con intereses económicos oscuros, ¿la trata de esclavos terminó o no ha terminado? Definitivamente como modo de producción pues terminó, pero la explotación, recordemos aquella cita que dice: la riqueza viene bañada de lodo y de sangre desde sus orígenes, acerca de la acumulación originaria del capital. La riqueza viene bañada de lodo y de sangre desde sus orígenes. Quiere decir que la riqueza no se puede hacer de otra forma más que explotando, abusando en un momento de la fuerza de trabajo
pues del obrero, del trabajador, ¿no? Entonces, esa explotación se sigue reproduciendo. Por eso hay una cita muy importante que dice, con esta formación social se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. En la medida que exista la propiedad privada y el capital, siempre va a haber explotación. Sin embargo, el esclavismo no, porque el esclavismo, de alguna forma, el esclavo era propiedad del patrón. En este caso, el esclavo ya tiene de alguna forma una libertad, pero lo que vende es su fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo es la que produce riqueza. La explotación sigue, la explotación sigue.